Bienvenidos a la edición 73 de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Ya llevamos 73 días de aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina. Hoy es domingo 31 de mayo. Yo soy Matías Baldi, como siempre conmigo está Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo tranquilo? Un domingo de trabajo de mucho frío, no sé cómo la estás pasando vos, pero temo que quizás hasta un poco más con frío, más frío que lo que la estoy pasando yo. Y obviamente me parece que cerró de la mejor manera la jornada el Twitch del Kun Agüero, brillante una vez más, dominando además ya la escena streamer por completo. Recién me comentaban, justo antes de grabar, que las búsquedas en YouTube de Kun Agüero superan en algunos casos los partidos del Kun. O sea, la gente busca más el Agüero streamer que el Agüero futbolista. Obviamente no se da en todos los partidos, pero sí que Agüero está dominando un poco todo lo que es Twitch y demás, y la verdad que resulta entretenido, divertido seguirlo y para pasar un rato, ¿no? Dentro de este momento, de este aislamiento, de los idas y vueltas, esta ida y vuelta que tenemos emocional. Bueno, un poco de diversión del lado del Kun Agüero. Sé que sos fanático. En este episodio, Mati, 73, habitual episodio de domingo, que como ya contamos en alguna oportunidad, se graba en la antesala de Bake Off. Obviamente que somos fanáticos y no podemos perdernos un nuevo capítulo de Bake Off. Este episodio 73 de Aislados. Pueden suscribirse a todos y seguir todos los episodios. Pueden suscribirse y no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y así tener otra opción para escucharlo en la tele, en la compu, la tablet, en el celu. Opción en video para el que no está familiarizado con las plataformas de podcast. Bueno, la facilidad de encontrar todos los episodios en YouTube. Mati, me imagino coincidís en lo que te digo. Mucho frío, me imagino que vos un poco peor. Que esto obviamente la previa de Bake Off es lo que más nos interesa de los domingos a la noche, y que el Kun Agüero está en un momento muy alto en la cuarentena. Por supuesto, coincido en las tres. Primero en el frío que estoy pasando porque se me quemó la estufa, así que en la oficina que tengo en casa se me complica hasta que no arregle la instalación eléctrica. La segunda es que Bake Off la está rompiendo cada domingo. Veremos si pierde un poquito de fuerza cuando vuelva al fútbol. Y la tercera, por supuesto que el Kun Agüero es la gran estrella de la cuarentena, ya domina completamente todo. Juega al FIFA, juega al GTA, juega al Call of Duty. Hoy ya mostraba videos y repasaba algún partido en el último Mundial de Rusia, en el que incluso le dejó alguna crítica a Sampaoli. Pero hoy lo que vamos a hablar, Javi, en el episodio es un poco menos alegre, porque la verdad que Estados Unidos está viviendo un momento más allá del coronavirus, un momento yo creería determinante en su historia, casi en llamas. El país ya estaba en llamas por los contagios de la pandemia, por la inacción de Donald Trump durante la pandemia, y ahora nuevamente, también con complicidad de Donald Trump, un país que está prendido fuego, porque la verdad lo hemos visto, las imágenes son escalofriantes, pero más escalofriantes son todavía, y más dramáticas, repudiables y nauseabundas, son las imágenes del asesinato que cometió la policía de Minneapolis de George Floyd. Así que hoy, Javi, le vamos a dedicar un poco al tema en concreto que significa y representa el asesinato de George Floyd, a todas estas demostraciones de la gente, de los oprimidos, esta rebelión de quienes han sido postergados durante más de 400 años, como dijo alguna vez Mohamed Ali, y por qué no, su relación estrecha con el deporte. Sí, para marcar, obviamente, y esto me parece un dato clave, uno lee la muerte o cosas similares, el fallecimiento, el asesinato, esto está clarísimo. El asesinato de la policía, de Floyd en manos de la policía, esto está clarísimo, y estaría bueno que se empiece a hablar con propiedad en estos casos. Es asesinato hecho y derecho de este hombre de 46 años, justo en el Memorial Day, el 25 de mayo, el Día de los Caídos, se da esta situación
Y Mati, más allá de obviamente de meternos de lleno en cómo fue la situación, cómo fue el caso, por qué la policía va en busca de Floyd y demás, el impacto, obviamente, que todas estas noches uno va viendo cómo avanza la gente sobre diferentes centros comerciales. A ver, hay una revolución por parte de cierta parte de la población norteamericana que está realmente atacando al poder de lleno, y se siente obviamente durante tantos años oprimida, que va en busca de esa visibilidad, muy, muy dolorosa y muy golpeados, y hasta preguntándose si yo soy el próximo Floyd. Y me parece que sí, para marcar, Mati, esto obviamente esto uno lo puede ver en la tele, toda la violencia que hay, los locales prendiéndose fuego, bueno, eso se ve, las protestas se ven, pero lo que me impacta, Mati, que obviamente tiene relación con aislados y con estos episodios que venimos haciendo desde que empezó la cuarentena, es la estrecha relación además con el deporte. Cómo el deporte sobre todo los deportistas afroamericanos, no solo de Estados Unidos, que obviamente son los afroamericanos, sino deportistas de otros países que están en Europa, sobre todo la Bundesliga, que es una de las pocas que está en acción, cómo el deporte está liderando, por lo menos mediáticamente, por lo menos en redes, obviamente no en la calle, salvo algunas excepciones que sí están en la calle, pero a través de videos, a través de festejos, más que festejos, estas celebraciones donde muestran su costado más de lucha política, y con mucho posteo en redes, con mucho mensaje en redes, cómo el deporte tomó bandera de esto y está también atacando una situación de un país que bien lo marcabas vos, con muchas complicaciones y una fuerte crisis sanitaria y económica por el coronavirus, con esta grave crisis social que está ahora un sector muy, muy fuerte de la población de Estados Unidos después de lo que fue el asesinato de Floyd, y obviamente en todo este contexto lanzan algo al espacio, todo está en Estados Unidos que duele, pero lo que más duele, sí, totalmente, es esto, una situación que expone una violencia policial que viene en crecimiento, sobre todo en esta administración de Estados Unidos, y además expone a aquellos jugadores o aquellos deportistas en general que venían dando la lucha, que venían siendo callados y que hoy se sienten de alguna manera no reivindicados, no es la palabra reivindicados, pero sí que hoy son los abanderados de esta lucha. Una vez más el deporte a la vanguardia, el deporte encabeza esta rebelión, que obviamente podemos hablar y decir y condenar los actos de violencia que no le gustan a nadie, pero vamos a ver a lo largo de este episodio que estos actos de violencia llegan no solo en este contexto, que son consecuencia de una historia, porque hoy en día muchos señalan desde afuera, desde la comodidad de casa, viendo las imágenes por televisión, que ¿por qué no hacerlo pacíficamente? Y la verdad es que ya lo han hecho pacíficamente muchas veces. Esto no quiere decir que uno justifique la violencia o los excesos, que los hay como siempre, pero la verdad es que las imágenes de violencia que se ven hoy en Estados Unidos son la consecuencia de la opresión que durante siglos realmente sufrieron los afroamericanos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando que esto empezó hoy, y tampoco estamos hablando que el deporte empezó a hacerse eco de esto a partir de Kaepernick o de LeBron James, que ahora lo vamos a estar repasando. Pero hablamos de Mohamed Ali cuando no fue a Vietnam, ya lo decía. La verdad es que no quiero ir porque no considero que haya que bombardear a otro país pobre, en el que nosotros de alguna manera lo hacemos, vamos nosotros a la guerra para que los supremacistas blancos sigan dominando en mi país. Mi pueblo está oprimido en mi propio país y la verdad es que prefiero combatir ahí. John Carlos y Tommy Smith lo hicieron en los Juegos Olímpicos de 1968 con el puño en alto. Entonces es algo que es de toda la historia. Estamos hablando de un país, Javi, que tuvo al Ku Klux Klan, que tenía escuelas que eran para blancos y otras para negros, que no te podías sentar en un mismo micro, tenías una parte para los blancos y otra para los afroamericanos. Entonces la verdad es algo que viene hace mucho tiempo, y el problema, principalmente en Estados Unidos, es que es algo sistémico, es decir, no es una excepción. La muerte de Floyd no es una excepción. La impunidad en estos casos no es una excepción. Entonces, es algo que vamos a estar desarrollando en este capítulo, que obviamente va a ser mucho
menos alegre y más solemne que otros, pero vale la pena repasarlo y es algo que toca muy de cerca al deporte, a la sociedad y a la vida en general. Antes de empezar a detallar un poquito cómo fue el caso y empezar a contar también otros casos y contextualizar un poco lo que está pasando en Estados Unidos, yo creo que el país norteamericano que encabeza Donald Trump es hoy en día el gran perdedor. ¿Por qué? Porque tanto la pandemia como esta situación han demostrado que Estados Unidos no es el país de primer mundo que el mundo en general piensa. Que incluso no digo que el mundo en general, y yo me lavo las manos, uno siempre ve en Estados Unidos un aspiracional cuando lo compara, por ejemplo, con nuestro país. Y la verdad es que tanto su funcionamiento durante la pandemia y en este caso particular a partir del racismo que se vive en las calles, porque el racismo no es solo de Donald Trump, es de toda la gente que lo votó. Entonces, ahora vamos a estar hablándolo y no me quiero adelantar, pero definitivamente Estados Unidos muestra las grietas que tiene una sociedad que tal vez no es la sociedad ideal que todos pensamos. Pero Javi, para ir y enfocarnos un poquito más después de esta breve reflexión, enfocarnos en lo que fue el caso de George Floyd, que era un hombre afroamericano de 46 años que trabajaba como encargado en un restaurante, que creció en Houston, que fue jugador de fútbol americano en el secundario, que se había mudado a Minneapolis hace 5 años. Todos hablaban bien de él. La verdad, los testimonios que han recopilado los diferentes medios de Estados Unidos, no se escuchaba una palabra negativa de Floyd, que el 25 de mayo, como dijiste vos, fue acusado por una falsificación en curso en un restaurante donde alguien intentó pagar con $20. El propietario llamó. Bueno, estamos hablando, hago un alto acá, estamos hablando de una muerte por $20. Por intentar pagar con $20 falsos. A partir de ahí, llaman a la policía de Minneapolis, acuden 4 policías a la cita: Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou Tao y J. Alexander Kueng, ¿sí? Que van a donde sucedió el hecho, van a donde radicaron la denuncia y detienen al sospechoso George Floyd. Floyd, en teoría, según el informe policial, se resistió a salir del auto. Eso llevó a la violencia que vimos después en los videos. El tema es que aparecieron filmaciones de cámaras de seguridad de los locales que demostraron que nunca opuso resistencia ni fue violento. Cuando lo estaban llevando a Floyd, es espeluznante lo que cuento, lo estaban llevando hacia el patrullero, cae y es Chauvin, Derek Chauvin, quien lo domina con la rodilla sobre su cuello. Una técnica de estrangulación que no formaba parte del entrenamiento policial. Esto vale aclararlo. Chauvin le clava la rodilla en el cuello durante 7 minutos que quedan registrados gracias a una joven de 17 años. Darnella Fraser es la heroína en este caso. Hoy en día con el celular cualquiera puede registrar lo que está pasando en la calle y eso para los policías es un problema. Ella sacó su celular, registró la brutalidad. Un Floyd que le pedía a Chauvin que por favor le sacara la rodilla de encima, que no podía respirar. I can't breathe, este grito que después vamos a ver que se repite. Chauvin no se dio, Floyd dejó de moverse, llegaron los bomberos, se lo llevaron, murió en el hospital y la verdad es que desató ese sufrimiento, le dicen pornografía, ¿sí? Un asesinato pornográfico en las redes desató, bueno, la debacle, la locura que estamos viendo hoy en Estados Unidos, porque la verdad es que las imágenes indignan a todos, Javi. Sí, y obviamente impactan, Mati, lo que vos marcabas, porque, bueno, primero, esta situación, ¿no? De alguien grabando, gracias a ese video se difunde esta muerte, porque si no estamos hablando de un asesinato que probablemente iba a ser informado como que murió en el hospital. Situación que finalmente pasó, pero que queda expuesta a través del video. Es típico de estos momentos que corren y de alguna manera lo que hizo esta chica termina de alguna manera exponiendo todo, exponiendo la angustia que estaba sufriendo Floyd, el ataque que estaba sufriendo Floyd y exponiendo a los policías de cómo, y lo marcó bien el hermano en algún momento de Floyd, esto de que lo trataron peor que un animal, y es realmente así lo trataron y así quedó expuesto en el video, y obviamente esto ahora es parte de una investigación, pero más allá de todo lo que tiene relación al costado policial,
Esto desató, decías, dolor, impacto y obviamente unas ganas de esto que está pasando ahora, de rebelión de las redes. Esa idea y esa lucha llegó a la calle, y cuando la lucha llegó a la calle es que después vino todos los incidentes y demás que tienen, y sí lo decías también, esa lógica de que obviamente es muy difícil, Mati, que una muerte en esas circunstancias después se transforme en una protesta pacífica. Casi que no hay mucha conexión posible entre una y el otro. Lo que sí, y siguiendo un poco con el caso que vos decías, lo que sí queda expuesto también después es que en esas reacciones en las redes, las primeras reacciones fuertes en las redes llegan, por ejemplo, de jugadores de la NBA. Marcabas algunos nombres vos, y eso me parece que lo que le hizo fue ampliar de alguna manera la voz, darle más fuerza a la lucha, y ahí es cuando, por eso decía en el comienzo de este episodio, cuando el deporte se suma, lidera de alguna manera la rebelión, no porque el deporte salga a pelear, no porque el deporte tome la calle, sino porque el deporte amplifica esta pelea, Mati. Definitivamente, amplifica el mensaje, hace correr la voz, que hoy en redes sociales, por ejemplo, el posteo de LeBron James en el que compara la rodilla de Chauvin con la de Kaepernick, que hace el paralelismo, le llega a 65 millones de personas solo en Instagram. Imaginemos toda la repercusión. Pero antes de meternos en el deporte, me gustaría decir algo más, Javi. Chauvin, en el Departamento de Policía de Minnesota desde 2001, tenía una docena de quejas por su conducta. Fue investigado en 3 ocasiones por otros enfrentamientos que fueron confusos. Lo que pasa es que no había ninguna prueba. Entonces todo pasa. Otro de los integrantes de ese cuarteto de la muerte policial, que es Tao, que es a quien se ve en el video parado de frente, tapando un poco justamente el registro que estaba haciendo Darnella, esta chica de 17 años, también tenía denuncias por uso excesivo de la fuerza. El abogado de Chauvin es Tom Kelly, que en 2016 logró que un policía llamado Jerónimo Yáñez, que había matado a Philando Castile, saliera libre. Entonces, acá se conjugan dos cosas. No solamente es la muerte, no solamente es la escalofriante escena, no solamente es la tragedia, no solamente es tratar a un ser humano peor que a un animal, sino que también hay impunidad, porque las cifras son concretas. Entre 2013 y 2019, la policía asesinó en Estados Unidos a 7.667 personas. El 99% de los policías victimarios no fueron enjuiciados. Estamos hablando del 99% de los policías. Y en 2019, 1.099 asesinados en 2019 fueron afroamericanos, el 24%, pese a ser solamente el 13% de la población. Entonces estamos hablando de una comunidad afroamericana que ya está harta, la verdad. Hay muertes que no se explican, muertes de hombres desarmados y de mujeres desarmadas, en una comunidad en la que también es la que más sufre por el coronavirus. Entonces se compagina todo, y es muy fácil decir yo desde Saavedra, sentado adelante de mi micrófono, con el privilegio de clase, con el privilegio de ser blanco, decir, bueno, paren, che, hay que hacer las protestas pacíficas. El tema es que las protestas pacíficas ya existieron, y existen hace años, hace siglos. Entonces, en algún momento, y esto siempre aclaro, porque siempre hay algunos, Javi, ¿viste?, que te dicen, no, pero estás justificando la violencia. Nadie justifica la violencia, nadie justifica que le peguen a nadie, pero la realidad es que llega un momento donde el ser humano, el hombre, la mujer, tiene un límite, y ese límite evidentemente llegó y tocó fondo, y no, a ver, sobran los antecedentes. Pues podemos ir a 2009, Oscar Grant recomienda una película que es Fruitvale Station, que es del mismo director que después hizo la saga de Creed, en la que se reconstruye la historia de Oscar Grant, que viajaba de vuelta de una fiesta de Año Nuevo en 2009 en el BART, que es un tren que está en San Francisco, que conecta San Francisco con Oakland. Hay una pelea dentro de uno de los vagones, lo bajan, los tienen retenidos. Obviamente la policía ya los tenía controlados, y a Grant lo ponen boca abajo, y uno de los policías, ¿sí?, que se llama Johannes Messerle, saca su arma pensando que era una pistola Taser y le dispara. ¿Qué pasa? Ese disparo en realidad no era de una Taser, era de una arma.
murió Claro. Grant, y eso, bueno, desató un problema grave. El problema más grave, ¿cuál fue? Que Mercerle fue solo condenado a 2 años de prisión. Entonces, parece un chiste, una vida vale 2 años. Vamos, si querés, a otros casos, pero la verdad es que el listado no termina, Javi, no termina, y esto es el agotamiento que generó en la comunidad afroamericana. Sí, el listado es muy largo, Mati, obviamente, y podríamos tener un episodio mucho más largo, porque realmente impacta los casos que además lo que pasa en estos momentos, ¿no? Esto expone y vuelve sobre la carga sobre todos esos casos. Tomo uno en particular, Mati. Es el de, y un nombre que apareció mucho esta semana, digo, para que entender un poco y ordenar esto que vos venías contando muy bien. Sucede esto el 25 de mayo, hay muchas reacciones, hay muchas protestas, hay violencia en las calles. Marcabas vos casos similares que se habían producido antes. Hay un nombre que aparece casi como nexo, que es el de Eric Garner. Primero, por su grito, no puedo respirar, obviamente, que es el principal nexo, y después por el nexo deportivo. ¿Quién fue y por qué, Mati, esta conexión entre la muerte de Floyd y la muerte de Garner? Eric Garner, asesinado el 17 de julio de 2014 por Daniel Pantaleo, oficial de la policía de Nueva York. La imagen también está en YouTube, se viralizó, es tan trágica como la de Floyd. 11 veces gritó Garner, I can't breathe, no puedo respirar, en esos segundos en los que Pantaleo le arrebató su vida. Un Garner que, cuando vemos los delitos, Javi, sí, había sido reportado por vender cigarrillos sueltos de paquetes que no tenían sus correspondientes licencias. Es decir, por vender cigarrillos sueltos sin licencia. O sea, estamos hablando de arrebatarle la vida, que es lo más sagrado que hay en la tierra, a una persona por vender cigarrillos o por $20. Yo quisiera saber, y acá es donde me planto también y digo, si a un blanco lo matan por vender cigarrillos, o si a un blanco lo matan por falsificar $20 para intentar comer. O podemos poner ejemplos de blancos que lavan plata y no pasa nada. Pero bueno, es otra discusión. Volvemos a Garner. ¿Qué pasó con Garner? No solo su asesinato, su homicidio, sino también que Pantaleo, el oficial de las fuerzas de Nueva York que quedó registrado, lo estranguló y provocó su muerte, no fue despedido, como si fueran los 4 policías de Minneapolis, sino que fue reasignado a tareas administrativas 3 días después. O sea, ¿la solución cuál fue? Bueno, Pantaleo, te mandaste esta macana, ¿sí? Asesinaste a una persona, que para algunos parece que es algo menor en la policía de Nueva York, te sentás atrás de un escritorio y haces tareas administrativas. El 3 de diciembre de 2014, encima, el gran jurado de Richmond decide no acusar a Pantaleo, quien recién fue despedido de la fuerza policial en 2019. Pantaleo no cumplió un día en prisión, Javi. No estuvo detenido. O sea, mató a Garner, lo vio todo el mundo, hay videos, lo dice la autopsia, y sin embargo no cumplió un minuto preso. ¿Qué pasó? Eso despertó, por supuesto, el enojo justificado de la sociedad y también de los jugadores de la NBA, y acá empieza a aparecer la relación moderna con estos casos del deporte. Derrick Rose, que por aquel entonces jugaba en Chicago Bulls, sale a un partido días después con la camiseta negra, una camiseta negra con un estampado en blanco que decía I can't breathe, no puedo respirar, que eran las últimas palabras de Garner y que casualmente son también las últimas palabras de Floyd. Y dijo Rose, solo pensé que quería apoyar algo que pasó, explicó sus motivaciones detrás de eso. Después apareció LeBron James, sí, que no es lo mismo en cuanto a importancia o el significado de quien expone el mensaje, no porque Derrick Rose, que fue MVP, no sea importante, sino porque LeBron James en la última década es el Michael Jordan moderno, y que LeBron James salga con esa foto que quedó inmortalizada y que giró alrededor del mundo con la remera I Can't Breathe, bueno, cambió un poco la ecuación. También lo hizo Kobe Bryant, todavía en ese entonces el jugador de los Lakers, que dijo, no solo es un tema racial, sino también es un tema de justicia. Obama, por entonces presidente, apoyó la decisión de las figuras de la NBA.
acá quiero hacer un alto porque se habló mucho de Obama en las últimas horas y se habló de que cuando uno cuenta un poco esta historia, que yo tuve la oportunidad de contarla en un hilo en Twitter, también para los amigos de Cenital, a veces la respuesta es bueno, pero está bien, apuntamos a Trump, apuntamos a su discurso de odio racista contra los afroamericanos, contra los latinos, pero durante la presidencia de Obama esto siguió sucediendo. El tema es que el racismo no es una cuestión solamente de un presidente, no es que Obama llegaba a la presidencia de Estados Unidos y decía, bueno, a partir de ahora no hay más racismo. El racismo está en la sociedad estadounidense como en muy pocas otras sociedades. Obama no pudo ser un Mandela, pero sin dudas tampoco puede cambiar intrínsecamente a una sociedad. Es esa misma sociedad la que votó a Trump. ¿El tema cuál es? ¿Qué diferencia hago entre Obama y Trump? Que Trump tiene un discurso de odio permanente y lo podemos ver en las redes sociales, que cuando hay una movilización de la derecha, más derecha de Estados Unidos, nazis, Ku Klux Klan, la verdad lo peor de la sociedad estadounidense, él dice, bueno, hay malas personas en ese grupo, pero también hay buenas personas. En cambio, cuando hay, por ejemplo, como está sucediendo ahora, movilizaciones de gente oprimida que durante mucho tiempo no fue escuchada, dice que son matones. Ahí te marco la diferencia, Javi. Reapareció LeBron ahora con el caso de Floyd. Él subió esta imagen comparando la rodilla de Chauvin con la de Kaepernick. También subió una imagen suya recordando aquella foto que usó en el partido entre Cleveland y Brooklyn, en la que decía justamente I can breathe. Steve Kerr, entrenador de Golden State, fue lapidario y la verdad les recomiendo que entren a su cuenta de Twitter, que es Steve Kerr. Y si hay alguien que está comprometido con esta lucha es Steve Kerr. La verdad que los comentarios que hace son uno más valioso que el otro, lo que retuitea, y Kerr al margen, una persona que por lo menos a mí me cae fantástico. Stephen Curry, que tuvo una rivalidad mediática con LeBron James, con Donald Trump, tampoco hizo silencio, también salió, dijo George no merecía morir, George suplicó ayuda y fue ignorado. Lo que habla alto y claro de que su vida negra no importaba, fue asesinado, no era humano para ese policía que lenta y deliberadamente le quitó la vida. Esto parece un viaje en el tiempo, vamos y volvemos, pero Curry fue uno de los enemigos principales del deporte de Trump. ¿Por qué? Porque cuando Golden State sale campeón, que le gana la final a Cleveland, es invitado a la Casa Blanca. Y Curry y varios otros jugadores de Golden State dicen no vamos a ir, no nos interesa ir a la Casa Blanca, y le retira la invitación Trump, y acá aparece LeBron James a respaldarlo y le dice ir a la Casa Blanca era un honor hasta que apareciste. Y ahí arranca toda una guerra también entre Trump, LeBron James y Fox News, que en realidad es el brazo mediático de la derecha estadounidense de Trump, porque la verdad es que Trump no lo menciona a LeBron James, no sé si es por miedo o por qué, pero no lo ataca directamente, pero sí hace que lo ataquen periodistas de Fox News con algunas editoriales, la verdad, patéticas, Javi. Sí, a ver, Fox News es cuestión de buscarlo en el cable y obviamente darse cuenta que es el brazo del Partido Republicano, en este caso el brazo del oficialismo en Estados Unidos, muy... ante cualquier crisis obviamente sale la voz de Trump directamente. Hablar es muy obvio y me parece, sí, Mati, que esto está muy claro en la prensa norteamericana, a diferencia de otras partes del mundo, donde cada uno sabe de qué está jugando y sabe de qué lado está parado, no es que va saltando. Fox News será así, será republicano con Trump o sin Trump. Obviamente, como estamos hablando, es más conservador, sería para que se entienda de qué lado está parado. Y recuerdo que en su momento las editoriales que surgían desde Fox News básicamente eran apuntarle a LeBron y a Durant por los comentarios de racismo que tenían con Trump, y obviamente no solo de racismo de Trump, sino este avance de la violencia policial sobre los afroamericanos, que también ese es el punto neurálgico que está ahora en discusión. Pero en ese momento era básicamente desde Fox News bajaban esto de guárdense los comentarios, cállense y driblen. Básicamente no escriban tonterías y pónganse a jugar al básquet. Mandarlos a callar
a los jugadores de NBA en defensa de lo que es la administración Trump. Obviamente que los jugadores respondieron, obviamente que ellos entendían que estaban haciendo lo correcto, y LeBron, una voz no solo de los afroamericanos, sino del Partido Demócrata, hizo campaña por Hillary, la llevó a Hillary a Ohio y a diferentes rincones de Estados Unidos, y abiertamente estaba a favor de los demócratas. LeBron bajaba esto, no nos vamos a callar. O sea, de alguna manera vamos a seguir jugando al básquet y vamos a seguir hablando. Y obviamente, marcando esto, Mati, que me parece que es destacado esto que decía LeBron de uno, y sobre todo ellos, ¿no? Significan mucho para la sociedad. Estos jugadores, estas figuras deportivas, significan mucho para los jóvenes. Entonces, el mensaje que bajan es clave. Y si el mensaje es el que ellos quieren o ellos desean que los jóvenes o que el resto de la sociedad capte, es por ese lado. Es el de la defensa de los derechos, es el de la defensa de un sector de la sociedad, la defensa de una clase social, una clase que en este contexto, bien lo decías, es la más sufrida no solo por los ataques policiales y ataques racistas que viven, sino por el coronavirus. Y esto lo marcaba bien alguien en Argentina en las últimas horas, que es una enfermedad, un virus que es muy democrático a la hora de contagiar, nos contagia a todos, pero elige a quién matar. Y cuando elige a los sectores más humildes. Cuando ves quiénes están de cada lado, creo que es una decisión tan fácil. LeBron, pese a algún desliz cuando fuera la disputa entre Daryl Morey y China, algún comentario para mí erróneo, está claro que es una persona con un compromiso social admirable. Ha hecho una escuela pública, por ejemplo, que sale todo de su bolsillo para darle oportunidades a chicos que no la tienen en su Akron natal. Obviamente, todos los mensajes que manda suelen ser positivos. Trata de defender esta igualdad que hoy está en pugna en Estados Unidos, hoy y hace 400 años. Pero me quiero meter ahora con el caso puntual, que creo que es el más emblemático, que LeBron lo relacionó él mismo con esa foto que subió en Instagram, que es el de Colin Kaepernick. Cuando hablamos de protestas en silencio, hablamos de Kaepernick. Cuando hablamos de las consecuencias que tienen las protestas en silencio, hablamos de Kaepernick. Cuando decimos que Mohamed Ali fue condenado después de no ir a Vietnam, de bajarse y de negarse a ir con la Armada estadounidense a Vietnam, fue condenado a 5 años de prisión, le sacaron la licencia, le sacaron el título y tardó 3 años en volver a pelear, estamos hablando también de Colin Kaepernick, porque Kaepernick, hablamos de un jugador que era mariscal de campo en la NFL, que cuando llegó a la liga 2 años después llega a la final del Super Bowl, que tuvo altibajos en la carrera, pero como cualquier jugador, y que desde que decidió poner la rodilla en el suelo durante el himno estadounidense, fue movido a una lista negra que le impide volver a jugar en la NFL. La verdad es que la consecuencia de esa protesta pacífica de Kaepernick la estamos viendo ahora, y la NFL, hipócrita, cínica, hoy expidió, Roger Goodell, quien es su comisionado, expidió un comunicado en el que se lamenta y se hace eco de todo lo que pasó con Floyd y de la situación actual de Estados Unidos. Son los mismos que no escucharon a Kaepernick, son los mismos que lo sancionaron, que lo dejaron afuera de la liga, son los mismos de una liga cuyos dueños tienen una estrecha relación con Trump, con muchos dueños de los equipos que han aportado plata directamente a la campaña de Trump, que seguramente aportarán ahora también para intentar la reelección, que para mí una reelección de Trump sería ya lapidario. No en cuanto, no sé, tal vez Estados Unidos se levanta de todo esto y se convierte nuevamente en la potencia y en la aspiracional del mundo, pero la verdad es que Estados Unidos parece inentendible que Trump hoy que estamos grabando,
31 de mayo pueda volver a ganar una elección en Estados Unidos, con la situación del coronavirus, con lo que está pasando en el país y con quién es. Pero bueno, eso explica también que lo que vemos de Estados Unidos a veces solamente son esas ciudades cosmopolitas a las que uno accede de vacaciones, y que cuando entras un poquito más tierra adentro te das cuenta que Estados Unidos es otro país y es otra realidad. Me ha pasado, he tenido alguna situación que no ha sido agradable, desde aquella oportunidad que tienen en Estados Unidos de estar con un arma a la luz del día, limpiándola libremente y que uno se asuste porque no está acostumbrado a eso, hasta situaciones de racismo que, la verdad, violentas, noches complicadas en algunas ciudades, justamente San Francisco, donde, por ejemplo, Colin Kaepernick era el quarterback. Pero bueno, no me quiero ir más allá. Kaepernick no volvió a la liga, le impidieron jugar. Sí, le ganó una pulseada a la NFL con una queja que presentó y que finalmente terminó ganándole. Pero principalmente Kaepernick se convirtió en un símbolo. Está claro que no tiene la importancia en el deporte que tuvo Muhammad Ali en cuanto a lo deportivo, en cuanto a ser campeón del mundo y los títulos y ser uno de los mejores jugadores de la historia, pero sí desde su parte de activista, porque al convertirse en la cara de Nike, con esa leyenda inolvidable, cree en algo, aunque signifique sacrificarlo todo, un poco asume ese rol, lo ha hecho. Por ejemplo, ahora, sin ir más lejos, ha explicado brevemente y en un par de frases por qué esto que nosotros decíamos, ¿no? Por qué la violencia no se justifica, pero si uno hace un esfuerzo y no intenta solamente dictar sentencia, la podés entender. Y Kaepernick, por ejemplo, dijo, bueno, a los que estén presos en Minneapolis yo voy a pagarle el abogado. La verdad es que el caso Kaepernick ha sido importante, trascendental, troncal en esta situación. Sigue siendo, sin dudas, para mí es el Ali moderno, siempre con esta salvedad de que no tuvo la magnitud deportiva de Muhammad Ali, pero sí que se ha plantado, que ha perdido su carrera por defender un ideal, y que era un ideal, Javi, que hoy todos reivindican, pero que, como vos bien señalabas al principio, le impide jugar en la liga más importante del mundo, que ha sido criticado, que por ejemplo muchas asociaciones, por ejemplo la del rifle, esa famosa asociación del rifle de Estados Unidos, condenaba y se burlaba un poco de las protestas pacíficas de Kaepernick, y hoy en día piden también que paren, que está bien protestar, pusieron en un tuit, pero que no se puede quemar cosas o hacer actos de violencia, vandálicos y demás. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta comunidad afroamericana para ser escuchada? Cuando lo hicieron en silencio, no se los escuchó. Cuando lo hacen así, también los critican. Y la verdad es que Kaepernick en Instagram, con una frase, lo definió bien. Cuando el civismo lleva a la muerte, la única reacción lógica es la rebelión. Tenemos el derecho de luchar. Y los afroamericanos están luchando. Totalmente, y Kaepernick es una de las imágenes, o la imagen de esa lucha, como bien marcabas. Recomiendo, a ver, Mati, obviamente ya repasamos un poco cómo fue el caso, casos anteriores, que obviamente ahora desembocaron en esta rebelión y en esta revolución afroamericana que se está dando en Estados Unidos, que obviamente este es un caso más, y obviamente es un caso que se suma a muchos más que lo que hacen es empujar a la comunidad afroamericana a salir a la calle y dar pelea. Pero también en un punto empezamos a marcar cómo el deporte se conectaba, cómo LeBron en su momento o como Kerr ahora también lo hacen, para pasar un poco el limpio reacciones y abanderados del lado del deporte. Marcabas Kaepernick. Recomiendo a Mati leer la columna de Kareem Abdul-Jabbar en Los Angeles Times. Búsquenlo, está obviamente siempre marcado lo mismo, está en inglés, muy fácil de traducir con cualquier navegador que ustedes utilicen, o si no, está levantada en español en muchos portales. Realmente es muy clara, Mati, es esto que vos planteabas, tomo una parte, ¿no? Es, si ser negro significa refugiarse en casa por el resto de sus vidas, porque el virus del racismo que infecta al país es más mortal que el coronavirus. Si sos blanco, probablemente murmuraste horrorizado, Dios mío, pero si sos negro, probablemente te levantaste de un salto maldiciendo y gritando otra vez, dice esta leyenda del básquet de Estados Unidos, en una columna que, entre otras cosas, Mati, marca que se abrió la temporada de Casa de Negros,
realmente es muy interesante, es muy dura, pero a ellos se suman, obviamente, está Kaepernick, está Karim, está LeBron, Jordan, que este domingo, muchas veces criticado por esto de la famosa frase que nunca fue real, pero que quedó ahí marcada de los republicanos también compran tenis, también compran zapatillas. Jordan salió y posteó en defensa de la lucha. Siempre aparece, por ejemplo, Serena Williams en escena. Impactó mucho lo que hizo Coco Gauff. Coco es una jugadora sub-18 de Estados Unidos, quizás uno de los mayores prospectos del tenis norteamericano. La verdad, una habilidad, una destreza increíble para su edad. Y Coco, básicamente, lo que publicó ella en TikTok, bien a su estilo y a su edad, fue un video en el que marcaba si ella era la próxima, ¿no? Un mensaje que se repitió en muchos lados y muchos afroamericanos están planteando eso: yo soy el próximo. Bueno, al poner la cara, al ser alguien de nombre y de mucho impacto en la comunidad en Estados Unidos, obviamente que generó un revuelo mayor. Hay varios, marcaba los de Steve Kerr, son varios, Mati, los deportistas, y este domingo también quedó en la Bundesliga, quedó marcado con muchos festejos, celebraciones, por decirlo de alguna manera, al estilo Kaepernick. Sin lugar a dudas, han sido tantos los nombres propios que se han hecho eco de esta situación, sin distinción de raza como debe ser, que la verdad emociona y un poco dispara esto que planteamos del deporte como líder de la rebelión, porque yo creo que el deporte, mientras otros artistas de la escena estadounidense eligen no proclamarse o no presentarse ni siquiera, hemos visto por ejemplo a Stephen Jackson estar en una de las movilizaciones y dar un discurso emocionante que la verdad dejó a todos pasmados porque nadie sabía de la relación que él tenía con Floyd. Ahí estuvo también Karl Anthony Towns de Minnesota Timberwolves, su gran figura de una franquicia que es bastante heterogénea, y la verdad destaca la aparición de Towns, que por primera vez en público irrumpió después de la muerte de su madre por coronavirus. Kareem Abdul-Jabbar, como bien decía, que para mí es una de las personas más lúcidas del deporte estadounidense, que es alguien a quien le podríamos dedicar un capítulo entero, que es uno de los pocos para mí, tal vez el que más méritos tiene, incluyo a toda la historia de la NBA, de sentarse en la mesa de Michael Jordan. Un Kareem Abdul-Jabbar que se llamaba Ferdinand Lewis Alcindor, un poco lo que pasó con Muhammad Ali, que cambió su nombre, que está comprometido con estas causas, no desde hoy, sino desde siempre. Así que vale la pena y recomendadísima leer esa columna. Después hay muchos deportistas que se han estado manifestando, que han expresado públicamente lo que sienten, entrenadores de la NBA, también algún artista, como dijimos, y me sorprendió una frase que para mí es la mejor frase de esta situación, que es de un rapero, de Killer Mike, que deja bien en claro cuál es el objetivo de todo esto. Y él dice: no queremos quemar targets son esos mercados gigantes de Minneapolis, sino que queremos incinerar, ver arder el racismo sistémico que hay en Estados Unidos. Y era un poco lo que veníamos hablando, lo que ya deslizamos durante todo el episodio, y ojalá esta situación, que es trágica por la muerte de Floyd, que nadie quisiera estar viendo hoy en día un país prendido fuego, sea cual sea, que está casi al borde, te diría, Javi, de una guerra entre ciudadanos y policías, con policías que están haciendo símbolos cuando son filmados del Ku Klux Klan directamente, símbolos nazis, racistas. La verdad es condenable y ojalá pase todo pronto. Mientras tanto, como un detalle más, por ejemplo, eSports, que mañana iba a sacar el 1 de junio su nueva versión de Madden, del juego de NFL, decidió aplazar el lanzamiento porque dice en un comunicado que este no es el momento de celebrar una nueva versión de su juego,
Evidentemente el mundo, Javi, con manifestaciones también en Brasil y en otros países, a partir de lo que pasó con el coronavirus y que está pasando no solo con eso, sino también con el fascismo que hay en muchos países, aunque parece que es una palabra del pasado y la referimos a Hitler y a otros totalitarismos, la verdad es que sigue bastante presente en muchos países y tanto Brasil como Estados Unidos son dos de sus máximos exponentes, con Trump y Bolsonaro a la cabeza. Así que ojalá todo esto pase pronto, ojalá haya justicia para Floyd, ojalá haya justicia para todos los afroamericanos asesinados y ojalá haya justicia para ellos también, después de 400 años, 500 siglos de opresión. Así que esperamos que sea lo más rápido posible, que Estados Unidos por primera y definitiva vez se convierta en la tierra de la libertad para todos y no para unos pocos. Sí, y obviamente que esto va a ser duro, esto obviamente va a causar mayores hechos en los próximos días y esto irá avanzando de alguna manera. Sí, me parece interesante, Mati, destacar un poco lo que veníamos resumiendo en este episodio, ¿no? O sea, más allá de los hechos que se provocan en la calle, como de diferentes sectores, los artistas, lo decías vos, el deporte, por otro lado, están de alguna manera tomando la bandera, están empujando, están tratando de darle visibilidad, de dar lucha y obviamente de que esto se solucione de alguna manera, que esto se llegue a... Primero que se consiga justicia por el asesinato y que después se termine con esta locura que se está viviendo. Me parece, Mati, que en este caso nos tomamos la posibilidad, al ser un aislados diferentes, un podcast, un episodio diferente, donde obviamente el deporte pasa por un costado, pero lo social me parece que domina la escena y obviamente valía la pena porque Estados Unidos está pasando por un momento muy difícil, la sociedad afroamericana está pasando por un momento muy difícil en Estados Unidos y obviamente el nexo que nosotros buscábamos era por el lado de los líderes deportivos, pero esto va a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad norteamericana. Me quedo, Mati, para cerrar este episodio con una frase de Karim. Decías, jugadorazo en la cancha y jugadorazo fuera de ella. Y el Los Angeles Times hoy escribió que el racismo en Estados Unidos es como el polvo en el aire. Parece invisible, incluso si estás asfixiando, hasta que dejas entrar el sol. Entonces ves que está en todas partes. Mientras dejemos entrar la luz, tendremos la posibilidad de limpiarlo. Pero tenemos que estar atentos, porque el racismo siempre está en el aire.